Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Rosendo Mosqueda y el día de hoy vamos a hacer una presentación del equipo de electrónica y automatización, el único al parecer, con mi compañero César, el cual es un tema un poco interesante, que es la electrónica y la música. Bueno, para empezar les voy a empezar hablando sobre lo que son los elementos conductores. ¿Qué son estos elementos conductores? Bueno, básicamente son los que permiten la electricidad, que por ejemplo en un cable se pueda utilizar, pueda pasar la electricidad sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, aquí tenemos un cable y en este caso pues aquí no se ve, pero pues en este caso estaría el elemento conductor en la parte de adentro, el cual podría llegar a ser tanto plata como cobre, que es el más utilizado. De hecho, en la mayoría de los cables se utiliza el cobre, que ahorita les voy a dar un ejemplo sobre eso. Y también se puede llegar a utilizar, creo que también el oro y algunos otros elementos más. Los elementos semiconductores son los elementos los cuales tienen los dos tipos de variables, los cuales serían los elementos conductores y los elementos aislantes. De hecho, estos son de los elementos más utilizados en la actualidad, ya que hay una gran demanda, sobre todo de semiconductores, tengo entendido no recuerdo, pero vaya, se utilizan bastante en los chips que se utilizan actualmente y es de lo que reina prácticamente en cualquier cosa electrónica que tengamos. Los elementos aislantes son los elementos que no permiten la conducción de la electricidad. En este caso, por ejemplo, en este cable que tenemos aquí, el elemento aislante sería la parte que tenemos de afuera, que sería esto blanco de aquí, que es lo que no permite la electricidad. De ahí también viene lo que vendría a ser la cinta de aislar, lo cual está en esta imagen de aquí, que sería, vaya, tú juntas unos pedazos de cobre, que son los conductores, y con esto de recubrimiento de cinta de aislar, pues no permitiría el paso de la electricidad y con ello pues también no nos electrocutaríamos, obviamente, y eso causaría pues que sea mucho más seguro el utilizar los cables. Aquí tenemos algunos ejemplos de semiconductores, los cuales serían pues los transistores, los integrados operacionales, los capacitores y las resistencias electrónicas. En este caso, pues como les digo, los semiconductores son los más utilizados actualmente, son los que reinan las casas, ya que pues hay una gran demanda, sobre todo últimamente, de ellos, y pues son elementos que conducen la electricidad y pueden a la vez no conducirla, y sería como de lo mejor que podría llegar a ver. Ahora, los circuitos mixtos es una serie de circuitos conectados, los cuales pues utilizan básicamente todo lo que acabamos de ver, tanto los elementos aislantes como los elementos conductores y semiconductores. Y pues esto es básicamente un ejemplo que les daría, vaya, no lo puedo dibujar, pero el ejemplo que mayor les podría dar es el ejemplo de una batería y varias luces. En este caso, al utilizar la batería se utilizaría, por ejemplo, tenemos estos focos de aquí, y la batería sería, pues por ejemplo, el clima que está de este lado. En este caso, la luz que se iluminaría más sería la del foco inicial, y pues de ahí se iría variando hasta que llegue a un punto en el que no está tan iluminado, y pues ese sería un ejemplo de lo que vendría a ser un circuito mixto. Para el diseño de circuitos analógicos se utilizan los recursos que antes había mencionado, lo que son los semiconductores, los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos también comprenden lo que es las conexiones en serie y en paralelo y cómo es que estas interactúan en sí mismo. Y bueno, pues como les estuve mencionando, pues por ejemplo puede haber un pequeño transistor el cual funcione como un pequeño filtro de voltaje, reduzca el voltaje o lo aumente dependiendo de la función del semiconductor, o lo aísle. Y bueno, pues para eso son el diseño de circuitos analógicos, para tener una funcionalidad variable que el usuario desea. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco acerca de la electrónica y en general.
Para empezar, pues la electrónica analógica, que es la electrónica que todos comprendemos, que todos conocemos a ciencia cierta, es la electrónica la cual se basa de tener ciertos números de componentes electrónicos. Supongamos un circuito muy sencillo podría ser, bueno, no lo puedo dibujar en el esquema aquí, pero podría ser un transistor, el cual está conectado a una serie de capacitores y a una serie de resistencias eléctricas, el cual tiene una entrada de voltaje mínima como de 9 voltios, y pues el transistor manda esa señal hacia los capacitores para que resguarden esa energía o para que la descarguen dependiendo de, claro, el uso y la polaridad del capacitor. El tipo de capacitor también varía. Y bueno, pues de esta manera no se utilizó ningún tipo de electrónica digital ni de programación, ya que es analógico. Todo lo analógico, por así decirlo, es algo mucho más orgánico, si quieren verlo de alguna manera. Sin embargo, pues claro, los resultados que vamos a obtener a lo mejor no son tan deseados, ya que son un número de probabilidades infinitas del circuito, es decir, que no tiene un comportamiento predecible. Al cambio de la electrónica digital sí se encarga de usar la programación de dos factores, que puede ser 0, 1, verdadero o falso, etc. Y también se apoya de la rama de la electrónica analógica, teniendo circuitos integrados, los cuales hacen la función de 3, 4 o hasta 5 transistores unidos de manera en serie o en paralelo, con capacitores y con resistencias eléctricas. Para eso es la electrónica digital. Y claro que aquí ya interviene una computadora de por medio, un código programado obviamente, y pues haciendo que ciertos factores de ciertos componentes funcionen de cierta manera u otra. Bueno, pues nuestro tema es la electrónica en la música y no hay mejor manera de explicarlo más que con un pedal de guitarra. Este es un pedal de guitarra de mi propia fabricación y de mi diseño propio, es decir, estuve horas metido en lo que fue el diseño de señales analógicas y variaciones de voltaje. Y bueno, pues un pedal de guitarra consiste en un circuito analógico digital, el cual se encarga de modificar la señal de nuestra guitarra, haciendo de diferentes formas modular nuestra señal. Vaya, hay bastantes ramas de los pedales, existen. Las más comunes son de distorsión, de tiempo, espacio, de repeticiones, etc. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos un pedal el cual se encarga de que entre la señal de la guitarra y que salga con mucho más fuerza, ya que tiene un transistor el cual se encarga de aumentar la señal de la guitarra, el cual es una señal de corriente alterna. Y bueno, pues imaginemos unas ondas. Lo que hace es entrar la señal y amplificar las ondas, y este pedal se encarga de no solo amplificarlas, sino también de cortarlas y hacer las señales mucho más fuertes o voluminosamente más grandes, por así decirlo, distorsionarlas. Y bueno, pues ya les comenté acerca de la creación de mi primer pedal. Fue un pedal el cual se basó en bastantes pedales más de guitarra, ya que pues yo buscaba algo que fuera simple, sencillo, algo con dos potenciómetros y un pequeño switch. Y bueno, este pedal lo creé en la preparatoria. Sin embargo, tiene un diseño bastante antiguo y esto ya viene de años que yo quería hacerlo. Y bueno, pues como les digo, hay diferentes clasificaciones, pero por ejemplo aquí tenemos pedales de ganancia y tono. Lo que hacen es modificar la señal simplemente para distorsionarla o para, entre comillas, calentarla o hacerla mucho más alta. Son pedales de diseño analógico, la mayoría, ya que es un diseño más puro. Por ejemplo, aquí tengo otro diseño, en cual sería pues por ejemplo el pedal sin la carcasa. Y bueno, pues no creo que se alcance a ver, pero pues por ejemplo aquí hay dos integrados operacionales, aquí hay como 5, bueno son más, 5, como 8 capacitores y una serie de resistencias. Y bueno, la simple unión de todos estos elementos hacen que pues el amplificador operacional amplifique la señal, si el otro amplificador la modele de cierta manera y la distorsione. Claro que dependiendo de los componentes que se utilice será una distorsión mucho más dura o mucho menos dura. Y bueno, pues los pedales de modulación en tiempo y espacio, estos son los pedales más interesantes, ya que utilizan un diseño digital, aunque no se niega el uso de sistemas analógicos,
Sin embargo, estos se utilizan más para ambientes, es decir, si queremos crear a lo mejor un poco de lo que es algún tipo de sonido modular, como si estuvieras debajo del agua, por así decirlo. Y tenemos también lo que son los de espacio, que son los delays. Los delays, en pocas palabras, es un eco de repetición, el cual va de poco en poco y aumentando dependiendo de la función de este. También tenemos los pedales de reverberación, que la manera mucho más sencilla de explicarlo es un eco, como si estuvieras en una iglesia o como si estuvieras en un pasillo bastante grande. Es un eco, sin embargo, no es de repetición, sino más bien de espacio. Y bueno, esta es mi pedalera. Como músico, pues utilizo lo que son 3 pedales de tono, que es el compresor, un pedal amarillo que es el overdrive, el rojo que es una distorsión, y abajo tengo lo que es una modulación, que es el pedal gris, el pedal naranja, que es un booster, y el pedal verde, que es un delay. Y bueno, pues aquí está un poco de los pedales que yo he hecho. Los pedales que yo he hecho, he tenido la fortuna de colaborar con personas algo importantes en el rubro, como lo que es Fernando Obregón, de una banda que se llama Joliet. No la conocen, pero en serio, el vato ha hecho muy grandes cosas por ello, y colaborar con él ha sido una gracia y un aprecio increíble. Y pues vaya, he hecho bastantes servicios analógicos. Tengo pensado en un tiempo determinado moverme al digital. Sin embargo, es algo que no está dentro de mi comprensión, ya que no sé programar. Pero claro, eso es el diseño de circuitos analógicos. Y bueno, pues con eso concluimos lo que es nuestro tema de electrónica en la música. Gracias.